Gracias por continuar con nosotros. Aisha, me quisiera referir a un tema, ahora a la misma temática en relación a los adultos. ¿Cómo se da ese mundo del diagnóstico y el adulto? La resistencia, la negación, ¿eso ha cambiado? ¿Asiste con mayor facilidad? Háblame de la diferencia entre hombres y mujeres también. Dentro de las respuestas al momento de un diagnóstico de una enfermedad crónica como es el cáncer, bueno, yo digo que los pacientes, le explico a los pacientes que todos tenemos una cajita de herramientas y esas herramientas pueden ser herramientas adaptativas o herramientas desadaptativas que todas en un momento específico están, digamos que, enfocadas en buscar esa sensación de alivio. Sin embargo, hay unas que son más sanas que otras. Por lo general, ante el impacto de la noticia, sabemos que ese choque emocional llega, que es esa negación, ese cuestionarme, ¿será verdad lo que me acaba de decir el médico? Puede que esté equivocado. Tengo pacientes, de hecho, que han pedido una revisión de muestra, que se repita otra vez la biopsia para sentir esa seguridad de lo que está sucediendo. Pero es parte de cómo el paciente o lo que necesita hacer el paciente para adaptarse, ¿verdad? Para comenzar a reducir esos niveles de ansiedad. Claro, nos da mucha información a nosotros, los profesionales, de qué necesidades tiene ese paciente y cómo entonces abordar en el seguimiento, pero es parte de su respuesta emocional y yo digo que esto es sagrado. No somos quien para juzgar la respuesta emocional de o conductual de un paciente luego de un diagnóstico, porque esto es algo muy, muy personal. Es como cuando hablamos del duelo. El duelo es algo único, personal, aunque lo más común en el mundo es que las personas fallezcan. Lo mismo sucede al momento de recibir una mala noticia. Sin embargo, sí me he dado cuenta que a nivel ya hablando de diferencias, no tengo datos científicos sobre esto, sería un buen punto de investigación, pero en mi práctica sí he observado que, número uno, las mujeres son las que más asisten a la consulta psicológica y número dos, son las más enfocadas en esta parte, digamos que emotiva de todo el proceso. Piensan en la familia, piensan en cómo les va a afectar a cada uno de los miembros. Mis pacientes masculinos tienden a ser más prácticos. Piensan en cómo se va a afectar su trabajo, cómo se va a afectar la rutina diaria, piensan automáticamente en el transporte para venir, por ejemplo, a las consultas, la radioterapia, que es algo diario, se enfocan en esto, wow, pero tengo que coger un carrito, piensan más en lo práctico, se van ya a un lado más racional. O si va quizás a dejar por un tiempo de poder proveer o ayudar en cuanto a la economía, las mujeres quizás tienen que hacer más cambios más visibles en relación a todo lo que es la rutina de la casa. O sea que las respuestas son diferentes, pero ¿se favorecen ellos de asistir? O sea, en tu experiencia, ¿cómo lo manifiestan? Porque es un autoconocimiento. Me encantó eso de la caja de herramientas, porque uno se va conociendo. Es como navegar dentro de mí mismo. Esto es una parte del enfoque que hago con estos pacientes, de que este espacio es un momento para vernos desde adentro. Literalmente uso esa frase, vernos desde adentro, no por lo que tenemos, no por lo que nos falta, no por ni siquiera lo que hemos logrado o alcanzado en la vida, sino por lo que somos. Por lo que nos describe como personas, por nuestros principios, valores, las relaciones y conexiones que tenemos a nuestro alrededor. Mucho de esa búsqueda de sentido, que sé que estás emocionada por entrar a esa parte, pero sí, se trata mucho de esto, de que el paciente pueda encontrar un sentido a esta experiencia de vida que está viviendo. Y hay algo que yo siempre redirijo mucho en consulta y es ese pensamiento casi automático con el que llegan al paciente de que cáncer es igual a muerte o cáncer es igual a una lucha que yo voy a dejar, como dicen, el forro aquí. No, yo los invito a verlo fuera hasta de una problemática. Esto no tiene por qué ser un problema. Sí representa un trabajo continuo, sí representa un compromiso constante, pero no tiene por qué ser una condena de vida. Sin embargo, Aisha, no podemos perder de vista
que el cáncer puede tener dos vertientes. Sí. O puede ser recurrente, puede haber sanación total, puede ser recurrente, y también tenemos que enfocar en la parte del enfermo terminal. Que es algo muy delicado y que muchas personas se le dificulta, aún en ese momento, hacer todas las recomendaciones terapéuticas para vivirlo de manera sana. Ese final de la vida. ¿Cuál es tu experiencia en relación a los recurrentes y en relación a los enfermos terminales? Los pacientes, bueno, ya de por sí un paciente que llega a consulta con un diagnóstico es un paciente que podemos asegurar que llega cansado, llega desgastado, porque en el momento en el que asiste a consulta psicológica ya probablemente no ha ido a 1, a 2 ni a 3, ha ido a 15 médicos, entonces es un paciente que llega muy agotado. Y esto se intensifica aún más cuando estamos hablando de una recidiva, de una recaída en el diagnóstico de cáncer. Y el enfoque terapéutico en estos pacientes es mucho de aceptación. Se trabaja mucho en términos de terapia narrativa, de aceptación y compromiso. Manejo, por ejemplo, de síntomas que puedan promover la calidad de vida de esa persona. Y lo mismo sucede con los pacientes terminales. Esa búsqueda de sentido que mencionábamos, esa aceptación de la vida, que fue algo que recuerdo que mencionó el doctor Tirso en el encuentro que tuvimos, Tirso Ventura, en el encuentro que tuvimos la semana pasada. Ese aceptar la vida para poder así entonces aceptar la muerte es un enfoque valiosísimo en una etapa terminal de la vida. Sí, de eso también quería conversar contigo, porque en el entrenamiento, la introducción al entrenamiento de psicoterapia centrada en el sentido, en la cual recientemente coincidimos, felizmente coincidimos. Así es. Hablaron mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que lo hace especial de ese momento? Que puede un paciente tener una buena muerte, una muerte con sentido. ¿Cómo se da eso? Háblame de tu opinión, porque estoy segura de que has tenido esos casos. Y ¿cómo facilita eso el proceso posterior, lo que es el duelo, ya de vivir la ausencia física de manera permanente? De forma permanente. Para mí, una buena muerte, una muerte con sentido, habla de una persona que pudo ser escuchada, pudo ser atendida en base a las necesidades, y ese es el trabajo de nosotros, poder atender al paciente en base a lo que el paciente quiere. ¿Qué necesita el paciente? En ese nivel, a nivel práctico, ¿qué puede querer el paciente? Está en todo su derecho de pedir, como desea, quién desea. Quien desea que esté. ¿Cómo se da eso en la práctica? Para que nuestros amigos puedan comprender un poquito más que sí puede haber una buena muerte. Bueno, no hay que darle tantas vueltas al tema. Es cuestión de poder preguntar. Y yo creo que ahí es que está el gran reto, porque cuando sabemos que se avecina ese final de la vida, el profesional suele paralizarse. Y solemos, fíjate que hasta hablando de cáncer, los profesionales de cáncer obvían la palabra cáncer. Hablando de muerte, pues se obvía también esa palabra, muerte, o todo lo que haga alusión a que el final se acerca. Entonces, es muy importante poder dar apertura a esas conversaciones con este paciente. ¿Qué necesitas en este momento? Es una pregunta mágica, maravillosa. ¿Qué necesitas tú en este momento? ¿En qué te puedo yo ayudar? Y aquí el paciente va comenzando a sentir que puede abrirse, que puede expresar, que sus necesidades van a ser escuchadas sin sentir juicio, sin sentir crítica. Y esto yo creo que tiene mucho significado, más del que pudiéramos poner en palabras, para esa persona que ya está en su proceso final de la vida. Existe también el momento de la gratitud, o sea, existe ese momento íntimo donde la gratitud forma una gran parte, donde se reconectan lazos perdidos. Hay también ese momento donde el paciente puede pedir personas para resolver situaciones. Sí. ¿Y qué tan satisfactorio es eso para el paciente y para la familia?
Sí se han dado los casos, personas que conectan en ese momento con un lado muy espiritual de la vida también. Y algo que yo sí personalmente en la práctica me enfoco con este tipo de pacientes es eso de la gratitud que mencionas, e involucro en este momento a toda la familia. Vamos a recordar vivencias, vamos a recordar momentos. Recuerdo un caso de una paciente pediátrica de cáncer infantil donde invité a toda la familia, incluido a los hermanos, uno era mayor, otro era menor, a hacer un álbum familiar, recordando fotos, recordando momentos, poniendo mensajes de cada uno de ellos a esta persona que ya estaba acercándose al final de su vida. Y esos momentos en familia de reconectar, de recordar, de revivir, de crear nuevos recuerdos también, son muy valiosos y ayudan sobre todo al sobreviviente. Eso te iba a decir. Esta parte de manejo del duelo. Le dan también esa capacidad de poder complacer, porque no me imagino a una niña en esa situación y saber cómo la vamos a complacer, qué quiere ella, qué le ilusiona. Entonces, esa parte yo creo que es también súper interesante para luego la parte posterior que sigue ya al duelo. Con los familiares. Hablemos un poquito de algo que se obvia muchas veces, que es el cuidador. Mi tema favorito. Sí, pues vamos a abundar en eso. El cuidador, generalmente en las familias, a pesar de que puedan tener ayuda de familiares o de personas especializadas, el cuidador juega un rol fundamental. Muchas veces se cogen ese rol. Cuéntame de eso y cuál es el límite, si tú eres capaz de ayudar a ese cuidador para que no sufra desgaste. Claro, que es algo que se da muy seguido, esta parte del desgaste emocional en los cuidadores o burnout, por ejemplo, en los cuidadores. Fíjate que cuando un paciente recibe un diagnóstico, automáticamente hay una reestructuración del sistema familiar, del núcleo familiar. Y, por ejemplo, en el caso de un diagnóstico a un adulto, pues todavía ese paciente está en primera plana, digamos, que es quien toma las decisiones sobre su salud hasta cierto punto, ¿verdad? Pero en el caso de los pacientes pediátricos, por ejemplo, automáticamente otra persona tiene control porque son menores de edad, no tienen esa capacidad de comprensión o de toma de decisión. Sin embargo, en ambos casos se da que se necesita la ayuda. Vamos a necesitar de otro que nos cuide, vamos a necesitar de otro que nos acompañe. De hecho, los médicos promueven esto. No puede venir solo a la consulta, no puede venir solo a recibir la quimioterapia, no puede nunca venir solo a recibir la radioterapia. Se recomienda que venga acompañado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a lo que se denomina, y yo creo mucho en esto, a un paciente de segundo orden, que hay que cuidarlo igual como se cuida a ese paciente de primer orden. Y yo hago mucho énfasis en esto porque les digo, ¿qué pasa si tú que eres el cuidador enfermas? Y ahí confronto un poquito con cómo se está llevando el autocuidado de ese cuidador. Y abro las puertas al análisis, a la comprensión de la importancia del autocuidado. Porque, y aquí está el riesgo de los cuidadores, al recibir una responsabilidad tan fuerte como la vida, la salud de un paciente que por lo general es un familiar, un ser querido, esposo, esposa, hijo, hija, madre, padre, nos olvidamos. El cuidador se olvida de sí para entregarse a ese paciente y se corre el riesgo entonces de vivir lo que se ha denominado el síndrome de sobrecarga del cuidador. Y comprende la familia eso, porque en una familia siempre hay el que comunica vía teléfono, vía WhatsApp, las novedades, a veces diarias, a veces varias veces al día. Está el cuidador, el que acoge todo eso, la presión económica, la presión de los medicamentos, la presión de las visitas al médico y la presión de la responsabilidad de cómo esté este cuidado para que no se deteriore más el paciente, de hacerlo sentir cómodo y bien. Cuando tú intervienes, ¿comprenden ellos eso? Porque yo veo casos en los cuales sobrecae sobre uno. Pero ¿acogen ellos esas recomendaciones finalmente?
todo depende de el acompañamiento, por eso es muy crucial que puedan como pacientes de segundo orden, cuidadores, asistir también a las terapias. De hecho, yo he tenido pacientes que le digo, mira, para la próxima consulta yo no te quiero ver a ti, yo quiero ver a tu esposa. Nos saludamos, tú entras, nos saludamos y si quieres, tienes alguna pregunta, pues te acercas al final, pero me interesa. Y converso con la esposa, si está de acuerdo, pues entonces la recibo para la próxima sesión. Pero hay mucha resistencia, claro está, porque... Y sobre todo, Aisha, por la división de funciones en la cotidianidad que tiene la familia. O sea, hay personas que trabajan de 8 a 5, y se cansan, eso los cansa. Hay personas que reciben toda la carga económica, hay personas que simplemente tienen niños chiquitos y no pueden ayudar. Es mucho, claro. Es mucho. Y hay otros que están aún en negación de la enfermedad y se les dificulta participar. En ese sentido, específicamente, ¿has logrado tú concertar la conciencia a nivel familiar para que puedan ayudar tanto al cuidador como quizás al mismo paciente que tiene necesidades con todos los miembros de la familia? Claro, y aquí se da mucho, es como volver en el proceso de comprender cuál es la percepción que tiene el cuidador de su responsabilidad, de su tarea de cuidar, porque, y aquí esto es una aclaración que yo siempre hago para que puedan llegar a esa conciencia. Sobrecarga del cuidador no significa que esta persona me carga. No habla de que esta persona represente, ese paciente represente una carga para mí. No habla de eso, porque un hijo nunca va a ser una carga para una madre, sin importar la situación que sea. Un esposo nunca va a ser una carga para su esposa. Ese aspecto es muy importante. Muy importante. ¿Cuál es la percepción que tienen sobre la tarea de cuidar en sí? Y aquí entonces vamos haciendo ese trabajo de redireccionar, de confrontar pensamientos, confrontar creencias, para evitar entonces que se dé esa sobrecarga. Cuando hablamos de sobrecarga estamos hablando de ese conjunto de responsabilidades que a veces ni siquiera tienen que ver con el paciente, tienen que ver con las responsabilidades laborales, las responsabilidades con el resto del núcleo familiar, lo económico, lo social, la pérdida del contacto, de la interacción social de esa persona. Aquí entonces ya se comienza a dar esa sobrecarga. Bien, hacemos una pausa y regresamos en breve.